nombre es Juan Eduardo Carrizo, soy ingeniero en zootecnia y en el marco de la diplomatura en producción de camélidos sudamericanos vamos a abordar en el módulo 1 la temática referida a los aspectos zootécnicos de los camélidos, principalmente considerando aquellas cuestiones que hacen a la estructura corporal y el balance, y sobre todo poniendo principal atención a los defectos que pudieran aparecer en esta temática de la estructura corporal. Vamos a tratar de diferenciar esos defectos analizando las diferentes partes del cuerpo y por supuesto vamos a mostrar imágenes comparativas de los casos en donde aparecen correctamente y a donde están marcados o claramente visibles aquellos defectos que vamos a considerar en esta clase. ¿Por qué hablamos de biotipos y no de razas como es común por ahí escuchar en países como Bolivia, por ejemplo? Nosotros hacemos referencia a que se tratan de distintos biotipos porque son tipos productores con aptitud productora distinta y por supuesto también con una cierta influencia del ambiente que ha ido marcando características en su estructura corporal, en su aptitud productiva. Y si bien es cierto, existen nombres, como decía recién, que hacen referencia a razas en países como Bolivia, podemos escuchar hablar de las llamas cara, la llama chulali, la llama quilla, murú. Son nombres que la gente le va dando de acuerdo a un arraigo cultural y productivo que ellos tienen en países de importancia productora en cuanto a camélidos, como es el caso de Bolivia y Perú. Y nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la referencia de los biotipos productores de carne, de fibra y un biotipo intermedio al cual le damos una principal o especial atención porque se trata de un biotipo muy característico de la zona de la puna catamarqueña, jujeña y salteña, que es una llama doble propósito, un biotipo al cual nosotros denominamos antofalla. Estos diferentes biotipos, si analizamos sus características principales, vamos a ver que encontramos distintos tipos de cabeza, distintos tipos de perfiles en esa cabeza, distinto grado de cobertura de fibra en los miembros y el cuerpo en general y por supuesto tamaños distintos, los cuales los vamos evaluando o lo podemos evaluar midiendo, pesando el peso adulto del animal. Y esto nos va marcando que existen animales realmente grandes, con muy buena estructura ósea, con una gran capacidad para producir carne por su estructura, capaz de soportar una gran cantidad de kilos de músculos. Y también tenemos animales más angulosos, descarnados, más pequeños, que tienen aptitud productora de fibra, lógicamente, con muy buena finura, pero que además en su aspecto general se parecen más a una alpaca que a una llama, ¿no? Es casi una combinación de las dos especies que aparece justamente en el animal que tiene esa aptitud productora de fibra. Haciendo un repaso, digamos, de lo que vimos hasta ahora, nosotros vamos a intentar que estos diferentes biotipos no confundan los criterios de evaluación de estos aspectos zootécnicos que vamos a afrontar a lo largo de la clase y que son fundamentalmente el balance corporal y la corrección de aplomos de los miembros en los animales que vamos a observar y evaluar. Cuando nosotros hablamos de balance corporal, hacemos referencia a la correcta o equitativa distribución o proporcionalidad que tienen las diferentes partes del cuerpo. Simplemente si evaluamos el largo del cuello, el largo del lomo y el despegue del animal desde el suelo hasta la panza del animal, vamos a ver que esas figuras geométricas que aparecen deben tener una correlación y un balance adecuado, porque si no nos estaría indicando que posiblemente estamos hablando de animales que tienen el cuello más corto que el lomo, o bien que tienen sus miembros más cortos que la línea del lomo, y eso aparece en una proporcionalidad, en una desproporcionalidad, mejor dicho, que es fácil o simple de apreciar cuando observamos el animal de perfil. No es solamente una cuestión estética,
esta falta de proporcionalidad lo que nos está marcando es que pueden estar ocurriendo algunos defectos, apareciendo algunos defectos en el animal, principalmente relacionados con los aplomos o con la correcta línea de la columna vertebral o con la inserción o el punto de inserción del cuello, y estos defectos seguramente van a terminar en algunos problemas de sustentación o locomoción de los animales, y por supuesto también es causal de descarte o de eliminación de estos animales, porque son defectos que se transmiten en la generación con una alta heredabilidad, o sea que podemos decir que un reproductor en el cual observamos algunos de estos defectos indudablemente va a transferir o transmitir el mismo a las generaciones venideras. Vamos a analizar un aspecto que es muy importante. La línea superior del animal, la línea del lomo, es idealmente correcto que sea una línea recta sin ningún tipo de desviación. Las desviaciones que podemos encontrar en la línea superior del animal tienen nombre propio, son defectos y malformaciones que reciben el nombre de lordosis, que es una desviación típica que aparece con mucha frecuencia en los camélidos, principalmente en la llama. Es una concavidad visualizada en el perfil, visto el animal de perfil, y esta deformación de la línea superior o de la columna vertebral puede presentarse tanto en la zona torácica, pelviana del animal sobre la línea de la columna, o también en la zona dorsal de la columna. Entonces, el defecto es el mismo independientemente de la zona o de la región de la columna en la que aparezca. En el caso de la cifosis, es una convexidad que aparece sobre la línea normal de la columna, también en cualquiera de las regiones de la columna, ya sea torácica, abdominal o pelviana, y estos aspectos son de influencia notable, digamos, cuando los animales empiezan a sufrir claudicaciones y dolores en la zona de la columna, que les impiden tanto su normal desplazamiento y sustentación, como también otras funciones fundamentales, como son los desplazamientos necesarios al momento de la reproducción. En el caso de la escoliosis, vista la línea de la columna desde atrás del animal, desde la zona caudal del animal, puede aparecer como desviaciones laterales, por eso la columna se ve como zigzagueante, teniendo como referencia la normal o la línea media, y posiblemente estos defectos que aparecen en la línea de la columna vertebral estén muy asociados a defectos de aplomo. Cuando hacemos referencia a los aplomos del animal, tenemos que definir este término, y lo que vamos a hacer es marcar una relación entre el eje de los miembros del animal y sus ángulos con respecto al plano medio del cuerpo y a la horizontalidad que nos marca la superficie del suelo. Esta correcta relación es la que determina las posibilidades de sustentación y traslación del animal para actividades que son fundamentales en la vida del mismo, como por ejemplo la alimentación y la reproducción. Esto incluye necesariamente a la columna vertebral. Hace un momento, cuando mencionábamos los defectos que pueden aparecer en la columna, hacíamos referencia a que posiblemente esos defectos estén originados en defectos de aplomo, ¿no? Entonces vamos a analizar los miembros anteriores y posteriores pormenorizadamente para que podamos identificar cuándo tenemos o estamos frente a un defecto de aplomo, y también apoyándonos en imágenes, cuáles serían los casos en donde esos aplomos son correctos y nos permitan un punto de comparación. Para analizar la corrección de los aplomos en un animal, nosotros vamos a identificar distintos puntos anatómicos en el cuerpo del animal, como vemos en la imagen. Esos puntos anatómicos están tanto presentes en los miembros anteriores, en los miembros posteriores
y pueden visualizarse en el animal tanto visto de perfil como de frente o craneal, o como también de atrás o caudal. Si nos referimos a la corrección de los aplomos de los miembros anteriores, vamos a ver que el punto principal para analizar el correcto eje de los miembros se encuentra en la región del cuerpo que nosotros denominamos región del encuentro, que es la articulación escápulo-humeral, y en ese punto nace una línea imaginaria que, visto desde frente, nos debe permitir visualizar al miembro delantero repartido en dos partes iguales con respecto a esa línea imaginaria que vamos a trazar desde la región del encuentro. Al mismo tiempo, si vemos el animal de perfil, tomando esa misma línea imaginaria que nace de la región del encuentro, el miembro debe manifestar un correcto paralelismo, el eje del miembro debe mostrar un correcto paralelismo con respecto a esta línea imaginaria, y a su vez tiene que existir un equilibrio entre los ángulos que van definiendo en los distintos articulaciones y partes del miembro del animal, para que a la apreciación de simple vista podamos evaluar ese miembro como correcto. A su vez, hay otros puntos de referencia dentro de los miembros que son importantes, como es el caso del codo, la rodilla. Estamos hablando siempre del miembro delantero, la corona y las falanges del pie, que nos permiten evaluar si esta corrección del aplomo también no se está manifestando, aparte de las desviaciones del eje del miembro, no se están manifestando en otros aspectos del animal, como puede ser el desgaste desigual o alguna malformación en la falange, el desgaste desigual de las pezuñas, o alguna malformación de las falanges causada por este defecto de sustentación. Cuando analizamos los miembros posteriores, es importante reconocer un punto clave para trazar esta línea imaginaria. Como vemos en la imagen, este punto es la punta de nalga, que es la tuberosidad isquiática, y que nos va a servir como referencia tanto para observar la corrección de los miembros, del eje de los miembros, visto de perfil o visto desde atrás. Esta línea imaginaria, también como en el caso de los miembros anteriores, hace referencia a el correcto paralelismo entre el eje del miembro y esta línea imaginaria, y también a los distintos ángulos que se producen cuando se va siguiendo, digamos, en el miembro las distintas articulaciones, identificando en el miembro las distintas articulaciones, y por supuesto también visto desde atrás nos permite evaluar cómo, si es correcto este aplomo que estamos analizando, esta línea imaginaria reparte o parte en dos partes iguales el miembro posterior. También en el miembro posterior hay puntos anatómicos de referencia, como es el caso del garrón, el nudo, y esto nos sirve justamente para evaluar cómo el eje del miembro se aparta o se aleja de esta línea imaginaria ideal.